¿cuál es la situación del Sí. expresidente Alberto Fujimori después de que un juez de Ica no ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional? Vamos a conversar a esta hora de la mañana, Diana, con el abogado constitucionalista y ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y parlamentario del Congreso de la República, Alejandro Rospigliosi Vega, a quien saludamos de inmediato. Señor Alejandro Rospigliosi, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué es lo que podemos decirle a los ciudadanos, ahora ya conocido el pronunciamiento del juez de Ica en esta situación en relación a lo que es la situación legal del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, que el juez de Ica lo que va a hacer es remitir en las próximas horas el expediente completo a Lima, al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional decida lo que corresponda. Yo creo que se pudo haber evitado este viacrucis de ir y venir si es que el Tribunal Constitucional en la resolución anterior hubiese sido más claro, obviamente. Así como lo fue en los medios de comunicación con sus afirmaciones, los pudo haber plasmado en su resolución y hubiésemos evitado este viacrucis. Eso queda claro. Sin embargo, lo que corresponde ahora es que el Tribunal Constitucional ratifique lo que ha dicho los medios de comunicación, dispone la libertad del señor Alberto Fujimori. Ahora, doctor, Diana Falcón le saluda. Tanto Keiko Fujimori como Kenji Fujimori han enviado un oficio al TC para que sea este ente el que determine la liberación de su padre. Da la impresión, doctor, que esto es una pelota que se tira de un lado a otro y no hay quien anote el gol. ¿Va a ser este el responsable? Bueno, quien lo haría sería el TC en las próximas semanas. ¿Usted considera esta posibilidad viable? Bueno, es cierto lo que refieres. La impresión a los ciudadanos es que esto es un ping-pong, ¿no? a todos les quema el expediente y nadie quiere tomar el toro por las astas. Sí, lamentablemente es la imagen que se da. Lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional sea claro hoy en su resolución y disponga la libertad del señor Alberto Fujimori. Porque ¿qué hay en el fondo de esto? Mire, los derechos humanos son para todos, para buenos y para malos, para gente de izquierda, de centro o de derecha. Los derechos humanos son hasta para el peor delincuente que tenga una sociedad. Entonces, dicho esto, si es que hay un expresidente del Perú, del cual muchos hemos coincidido y discrepado también, ha sido sentenciado, ha cumplido varios años, más de una década de condena, tiene 85 años y tiene razón, una salud resquebrajada. Lo que corresponde es que si hubo un presidente que en uso de sus atribuciones le dio un indulto y el Tribunal Constitucional anterior respaldó ese indulto, pues no hay nada que hacer. Hay que cumplirlo. Entonces, lo que veo acá es la aplicación de los derechos humanos de manera sesgada. Mis amigos sí tienen derechos humanos. Los que no son mis amigos no tienen derechos humanos. Y esa es la ideología lamentable que está utilizando algunas integrantes de la jurisdicción internacional. No puede ser que sí hay derechos humanos para unas personas y para otras no. Lo que corresponde es disponer la libertad del señor Alberto Fujimori por un indulto humanitario que se le dio en su momento. Ahora, doctor Alejandro Rospigliosi, ¿y qué tanta repercusión, desde su punto de vista, habría tenido este pronunciamiento que también ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Estado informe de cómo se han implementado los procedimientos que habían señalado? ¿Qué tanta repercusión cree tuvo en este pronunciamiento, por ejemplo, del juez de Ica? El Perú hace muchos años atrás se ha suscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y creo que estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es valioso para los ciudadanos del Perú. Porque si un alto tribunal se equivocase en no tutelar derechos humanos, puede la Comisión o la Corte Interamericana hacer valer este derecho humano. Así que no me cabe duda que la Corte Interamericana tiene errores, como el caso Fujimori, donde yo veo un ensañamiento a un anciano de 85 años que ha cumplido gran parte de su condena y que ahora por razones de salud le han dado, nos guste o no, un indulto humanitario. Y si el Tribunal Constitucional del Perú
lo ha validado, hay que respetarlo. Doctor, nos pero guste o no nos guste. volviendo a la pregunta de Ruperto, ¿usted considera que esta sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha mostrado su preocupación por lo que iba a ser la liberación del expresidente Alberto Fujimori, influyó en la decisión del juez Fernández en Ica? Sí, creo que el juez se asustó y no tuvo la firmeza de decir lo que tenía que decir. Sí, coincido contigo. Mira, ahora la decisión de la Corte Interamericana fue fue una decisión temporal en base a la foto del año anterior, no la foto actual. Las medidas cautelares son temporales, no permanentes. Mire, con todos los errores que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es preferible estar adscrito a la Corte que no estarlo. Pero sí hay que presentar una serie de observaciones, y eso le corresponde al Poder Ejecutivo. En temas de los derechos humanos de los sentenciados por terrorismo, por ejemplo, hay que hacer muchos ajustes. La Corte es muy benevolente con las personas sentenciadas por terrorismo, de manera contraria a los ciudadanos en general. Y hay muchos ajustes que hacer. No puede ser que los países que no aceptan la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, por otro lado, pueden votar y elegir a los magistrados de la Comisión Doctor o de la Rospigliosi, Corte. hay muchas preguntas al respecto sobre este caso, el de Alberto Fujimori. Le pido que espere en línea, por favor. Regresamos con sus respuestas después de la pausa. Doctor Alejandro Rospigliosi, quisiera consultarle también en relación a los plazos. Ahora ya conocido este pronunciamiento del juez, ¿qué plazos tiene el Tribunal Constitucional, o en todo caso llevaría tener nuevamente el pronunciamiento de esta institución que, como sabemos, pues es la máxima instancia a nivel constitucional de nuestro país? En los próximos días, no tiene que demorar más, pero el Tribunal Constitucional del Perú tiene en sus manos un caso emblemático. De ser por primera vez en la historia del Perú, de decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera respetuosa, te has equivocado, los derechos humanos son para todos, no solo para los amigos y no para los enemigos. Los derechos humanos son para todos, amigos, enemigos, no importa tu ideología, los derechos humanos son para todos. Es un caso emblemático que tiene el Tribunal Constitucional en sus manos. Se quiso cuestionar a unos integrantes, por de manera sesgada, se decía que ha sido abogado, defensor del expresidente Fujimori. Falso. Es uno de sus integrantes, de los 7 magistrados del tribunal, solo hay 6, como usted sabe, falleció el doctor Raúl Ferrero. Uno de ellos es un constitucionalista joven destacado, el profesor Gustavo Gutiérrez, que emitió un informe técnico sobre la calidad del indulto en la legislación peruana. Pero, no fue doctor, defensor de nadie, ¿no? Y bueno, él lo emitió el informe años atrás, así que no le correspondía hoy inhibirse. No obstante ello, los demás magistrados han dicho que tampoco le corresponde inhibirse y por eso él ha votado válidamente en el caso. Doctor, ¿es así de sencillo hacerle esta aclaración a la Corte? Porque estamos sujetos a una serie de, digamos, órdenes, no órdenes, pero en todo caso al contexto que implica ser parte de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mi pregunta iba a qué efectos podía generar el hecho de que no se haga caso a la recomendación. Tu pregunta es muy importante. El rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de las décadas ha sido muy importante. Ha habido casos en Perú donde no se ha hecho justicia, no se han respetado los derechos humanos de acceso a la justicia de muchos ciudadanos, vejados por las autoridades peruanas, y que la Corte les ha hecho justicia. Y es por eso, digo, la Corte también se equivoca, está integrada por seres humanos que también se equivocan. Y a pesar de esos hierros y errores, es preferible estar suscrito a la Corte que no estarlo. No obstante ello, en el caso de ahora, hay que entrar al fondo del asunto. Y repito, es un expresidente del Perú, del cual hemos sido críticos, un expresidente del Perú que ha sido sentenciado en un debido proceso, que ha cumplido gran parte de su condena, que está en la tercera edad, 85 años, y está gravemente enfermo. Pero además de eso, nos guste o no, un presidente de la República le ha dado el indulto humanitario. Cuidado, humanitario. Entonces, corresponde respetar la decisión del Tribunal Constitucional peruano, que le está dando una lección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera respetuosa, diciéndole, los derechos humanos son para todos.
Bueno, correcto. Doctor Alejandro Rospigliosi Vega, lo hemos escuchado atentamente y también recogemos acá sus puntos de vista, sin duda respecto a este escenario que genera, también hay que decirlo, pues mucha polarización, ¿no? De uno a otro Sí. lado en nuestro país. Le agradecemos a usted por participar con nosotros esta mañana, el doctor Alejandro Un Rospigliosi placer. Vega, abogado constitucionalista y ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Un datito solamente que queríamos Sí. compartir también con nuestros oyentes, Diana, es que el Estado peruano está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 21 de enero de 1981. Entonces, hay evidentemente aquí también como bien ha mencionado el abogado, ya una larga data en la cual hay procesos revisorios, ¿no? En torno a lo que sucede en nuestro país con estos Y casos. sobre el caso 7:23 Fujimori, minutos de la mañana. así es, Sí. sobre el caso Fujimori, el TC todavía no ha convocado a una sesión para ver si es que toma en cuenta este caso en los próximos días o si es que finalmente toma una decisión al respecto en los próximos días.